Buenos días, señores sinodales. Mi nombre es Paula Lorena Rodríguez Ferro. Soy estudiante del doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad para la Cooperación Internacional México. Hoy, 8 de septiembre de 2017, presento mi proyecto final de graduación que lleva por título Prospección de la Educación Superior Pública en Colombia para el Postconflicto, caso Universidad del Tolima al horizonte del año 2035. A continuación, comparto con ustedes información relevante del mismo. Hace 6 años, el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, iniciaron negociaciones para firmar la paz, la cual se materializó finalmente el 23 de junio de 2016 en La Habana, Cuba. Los compromisos puntuales fueron abandonar las filas e iniciar el posconflicto. Las acciones: iniciar la construcción de la paz logrando la reinserción total a la sociedad. De acuerdo a estas acciones, se contempla la posibilidad desde la educación tomar la vocería y así incitar la formación de los subversivos para incorporarlos a la economía. La propuesta: hacer un estudio prospectivo para la Universidad del Tolima, considerando en la institución ejemplo que servirá para el fundamento en la etapa del posconflicto. En Colombia, desde el siglo XIX, han existido conflictos entre los conservadores y liberales, un conflicto con tinte político. Sin embargo, el legado ha dejado como tal el surgimiento de guerrillas de izquierda. Ya para los años 60, nacen las FARC y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Estos grupos surgen principalmente dada la exclusión política y social y la distribución inequitativa de tierras y recursos que se estaba presentando para tal época. Las consecuencias: violaciones de los derechos humanos, torturas, secuestros, asesinatos, actos terroristas, extorsiones y narcotráfico empezaron a tener auge en el país. Surge en este punto un gran interrogante: ¿y por qué no se han erradicado? Es un conflicto que es prolongado, complejo por la diversidad de actores que están involucrados, se ha dispersado por todo el territorio nacional y finalmente es considerado atroz, ya que la población civil es la que ha sufrido la mayoría de los daños. Para el año 2011, bajo el actual presidente del país, Juan Manuel Santos, se hace una manifestación a las FARC referente a la intención de entablar negociaciones para acabar el conflicto armado. Resultado: negociaciones que se llevaron a cabo en La Habana, Cuba, y se dialogaron los siguientes aspectos: una política de desarrollo agrario, la participación política, cómo se dará el final del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, determinación de las víctimas y cómo se van a refrendar estos acuerdos que sean reconocidos por todos los colombianos. Se considera entonces la educación debe tener una nueva mirada, desde la oferta educativa, la calidad, la pertinencia, la convivencia, la reasignación de recursos y desde luego la infraestructura al servicio del posconflicto. Es importante considerar que países como Sierra Leona, Irlanda del Norte, Filipinas, El Salvador y Guatemala estuvieron en su momento en situaciones similares como Colombia y a través de la educación lograron grandes transformaciones para lograr como tal una reinserción total de estos grupos subversivos. El objetivo general de la investigación básicamente está relacionado con realizar entonces un análisis de carácter prospectivo de la educación superior pública de Colombia con miras al posconflicto, principalmente tomando como horizonte el año 2035, aplicado puntualmente a la Universidad del Tolima. Hay dos acciones específicas. La primera, relacionada con los lineamientos educativos futuros que obviamente llevarán a cabo el proceso de posconflicto relacionado con la educación y lograr la reinserción de los guerrilleros. Asimismo, proponer estrategias necesarias para que se pueda alcanzar el futuro deseable que empieza a construirse desde el presente. Respecto a la metodología a seguir en esta investigación, se toma como referente el paradigma de la planeación prospectiva, el cual da un paso a paso que fue utilizado en esta investigación. Se parte de una representación de la realidad, la cual se tomará el estado del arte de la Universidad del Tolima para conocer cuáles serán las bases que van a fundamentar el futuro y desde luego aquellas que deban de ajustarse, cambiarse o modificarse.
Con base en esta realidad se tomarán dos instrumentos propios de la prospectiva, el árbol de competencias y el ábaco de Regner. Son reconocidos, como menciono, en este tipo de investigaciones. Posterior a los resultados de los instrumentos, se construirán unos futuros factibles para que surja el futuro deseado. Finalmente, se seleccionará aquel que sea apuesta, se crearán las estrategias y se determinará la decisión final. Ya entrando en los resultados como tal obtenidos en la investigación, se adoptaron las tendencias mundiales de educación superior, las cuales se consideran estarán presentes en un futuro, no en el corto, sino en el largo plazo. Tendencias como las universidades del conocimiento, la masificación, la incursión de las TIC al sistema educativo y la privatización son aquellas que se visualizan. Adicional a ella, encontramos acceso a la educación por parte de grupos especiales como una tendencia que hoy en día las universidades deben considerar. Caso particular, vamos a vincular como grupo especial a los subversivos de las FARC. Dentro del reconocimiento del ejercicio prospectivo se determinaron 13 factores de cambio por medio del árbol de competencia. Algunos de ellos no se convertirán en variables estratégicas, sencillamente porque no se considera construyan el futuro deseado para la institución con miras del posconflicto. De estos 13 factores, los que configuraron como tal el escenario bajo la consideración de ser unas variables estratégicas fueron la educación a nivel tecnológico, los centros regionales de educación superior CERES, bienestar universitario a través de un programa de espacios de conversación, no solo con los subversivos, sino con toda la comunidad académica, la diversificación estudiantil, que es la que obedece principalmente a la tendencia mundial que ya mencioné, y la deserción estudiantil. Desde luego hay que hacer un seguimiento, ya que es una preocupación que los subversivos inicien un proceso de formulación y no logren culminarlo con satisfacción. Estas variables estratégicas se lograron determinar para la Universidad de Tolima bajo el ábaco de Regner. Aquí ya es momento de empezar a determinar los escenarios, por ende se pone a consideración el escenario apuesta para la Universidad de Tolima, el cual se considera puede llevarse a cabo al horizonte del año 2035, el cual básicamente se consolida con la creación de nuevos programas a nivel tecnológico, la vinculación de grupos de estudiantes especiales, caso particular los subversivos, las alianzas con los centros regionales para ampliar la cobertura y poder llevar el servicio de educación a las zonas veredales o las zonas de concentración donde estarán los guerrilleros, la apertura de programas especiales sobre espacios de conversación liberados por bienestar universitario y la implementación de los mecanismos necesarios que aseguren la retención de los subversivos en la universidad, obviamente con miras a la culminación de su proceso formativo. Este es el escenario apuesta y a este es al que vamos a apuntar desde la Universidad del Tolima para la construcción de un posconflicto que sea favorable en el proceso de paz. Las estrategias puntuales que dan entonces vía a este escenario puntualmente son crear nuevos programas que sean atractivos para el grupo especial de estudiantes de subversivos, aunado a unas alianzas con los CERES para ampliar la cobertura de los programas tecnológicos y así llevar el servicio de educación a las diferentes zonas veredales, crear un programa especial sobre espacios de conversación que obviamente incluye a diferentes actores del conflicto armado y la comunidad, y finalmente implementar las políticas y mecanismos necesarios para retener a los subversivos y llevarlos a la finalización de su proceso formativo. Dentro del ejercicio prospectivo es importante considerar que, si bien es cierto estamos tratando de construir un futuro deseable, algunas situaciones no puedan llevarse a cabo. Por lo tanto, se contemplaron unos escenarios alternos denominados columna vertebral, se tuvieron intenciones y no se pudo apoyar la paz, donde los eventos que mencioné hace un momento en el escenario de apuesta no se presenten y por ende puedan llegar a afectar el ejercicio futuro. Somos conscientes que una cosa es la planeación y otra la ejecución. Entonces, en su momento, las estrategias tendrán que tener una nueva mirada, un nuevo enfoque,
para que estos escenarios alternos puedan retomar su rumbo y desde luego podamos continuar con el escenario apuesta. Finalmente, dentro de las conclusiones que se encontraron en este amplio recorrido que se hizo por la investigación prospectiva, se destacan aspectos como es necesario desde el sector educativo, entonces se lideren los procesos de formación apuntando a la preparación óptima de los subversivos, que obviamente se van a acoger al proceso de paz. Asimismo, al llevarse a cabo la reinserción a la vida civil, la educación toma una connotación bastante significativa al considerarse es un componente esencial en la vida del ser humano y logra hacer grandes transformaciones que otros procesos no tienen. En la etapa puntual del posconflicto se necesita entonces potencializar todos los conocimientos, habilidades y experiencias de cada guerrillero para lograr una reinserción al sistema productivo y con ellos alejarlos de recaer nuevamente a un grupo armado. Al estudiar a la Universidad del Tolima desde la investigación prospectiva, se encontró requiere ejecutar cambios, los cuales están contemplados en un escenario realizable por los actores del conflicto. Los cambios ayudarán a construir un resurgir donde el perdón, reconocimiento y el olvido serán los pilares fundamentales para construir una nueva Colombia. Puntualmente, entonces, las acciones están relacionadas con la vinculación de los subversivos de las FARC al sistema educativo, la diversificación de la oferta académica, la apertura de espacios de diálogo y las alianzas estratégicas con diversidad de actores, tanto públicas como privadas. Asimismo, después de haber hecho el estudio prospectivo, cabe también la posibilidad de hacer algunas recomendaciones, precisamente que poco a poco se pueden ir ejecutando. El estudio prospectivo se basa en un escenario deseado, que tal vez no se presente tal y como se planeó. Entonces se hace una invitación para que cada quinquenio se revise, se haga ajustes como tal, considerando que lo ejecutado versus lo planeado puede generar desviaciones y es importante detectarlas a tiempo para hacer las correcciones y no ir a perder el horizonte que hemos construido desde el presente. Asimismo, dados los términos de las negociaciones en el proceso de paz y la imposibilidad que se tenía de vincular a los guerrilleros de las FARC a esta presente investigación, entonces en un futuro se recomienda como tal hacer unos acercamientos e incluir los puntos de vista del actor principal de la investigación y desde luego del proceso de paz. Esto conlleva como tal a dar dos recomendaciones puntuales para que la investigación tome el rumbo que desde el presente se ha decidido construir. Apreciados sinodales, esta es entonces la información que deseaba compartir con ustedes. No siendo más, doy por terminada la presentación y agradezco de antemano toda la atención y colaboración que ustedes dieron para la elaboración y final satisfacción de esta investigación. Muchísimas gracias.